Queridas amigas y queridos amigos, o prefieren que les diga queridas audiolectoras y queridos audiolectores, házmelo saber en los comentarios. Hoy vamos a entrar en una novela que muchos consideran una de las más crudas, oscuras y provocadoras de William Faulkner, Santuario. Es una historia que duele, incomoda, indigna y sin embargo es imposible soltarla una vez que uno se atreve a entrar en sus páginas. Les cuento desde ya que no puedo leerla en voz alta, porque sus derechos de autor aún están vigentes, y ustedes comprenderán. Pero eso no significa que no podamos recorrerla juntos. Vamos a contarla, analizarla, reflexionar sobre ella con ese espíritu que nos reúne aquí en Escúchame leer. Santuario fue publicada en 1931 y causó un escándalo inmediato. Faulkner, que ya había escrito novelas densas y ambiciosas, decidió en este caso escribir una historia comercial, pero lo que terminó creando fue un libro brutal, en el que el mal no se oculta detrás de lo simbólico, sino que se manifiesta con violencia directa. Un libro que parece gritar desde sus primeras páginas que la sociedad está podrida. La protagonista es Temple Drake, una joven universitaria que se ve arrastrada a una espiral de violencia y humillación. Su historia no es de redención, ni de aprendizaje, ni de venganza. Es una historia de pasividad, de sobrevivencia, de cuerpos convertidos en mercancía, y alrededor de ella un grupo de personajes que encarnan la brutalidad, la corrupción y el vacío moral. El título Santuario es irónico. Nada en esta novela parece seguro, ni sagrado, ni puro. Los espacios que deberían proteger destruyen. Las instituciones que deberían defender traicionan. El lenguaje mismo se vuelve sospechoso. ¿Qué significa justicia cuando el sistema está construido para aplastar al más débil? El estilo de Faulkner en esta obra es menos experimental que en otras, pero no por eso más suave. La estructura es cinematográfica, con cambios de escenas abruptos, diálogos cortantes, silencios cargados de sentido. Todo se mueve rápido, como si no hubiera tiempo para pensar. Quiero advertirles que el contenido de Santuario es duro. Hay abuso, asesinatos, manipulación, racismo y una forma de narrar que no busca protegernos, sino arrojarnos al centro de la incomodidad. Pero justamente por eso vale la pena leerla, porque nos obliga a mirar lo que normalmente evitamos. En esta historia no hay héroes. Incluso quienes intentan hacer lo correcto están atrapados en su propia impotencia. La ley, la moral, la religión, todo parece insuficiente frente al poder de quienes dominan por la violencia. ¿Han sentido alguna vez que el mal gana porque se mueve más rápido que la justicia? Vamos a seguir la historia de Temple, de Popeye, de Horace Benbow, del juez, de los matones, del silencio que se vuelve costumbre, y en ese recorrido quizás encontremos preguntas más que respuestas, porque Santuario no quiere que entendamos, quiere que no podamos olvidarla. A lo largo del episodio les iré dejando preguntas, no para que respondan de inmediato, sino para que acompañen la escucha como una forma de pensar en voz baja, porque esta novela se queda dentro, se queda como una frase interrumpida. Si les parece, comencemos, sin escudos, sin promesas de consuelo, solo con la disposición de escuchar una historia feroz, escrita para incomodar. Vamos entonces al resumen de Santuario. Todo comienza cuando Horace Benbow, un abogado cansado de su vida familiar, decide marcharse de su casa y caminar sin rumbo fijo por el sur de Estados Unidos. Llega a un pequeño pueblo donde se encuentra con una taberna ruinosa habitada por contrabandistas de alcohol. Ahí se topa con una figura que se convertirá en el centro de la historia, Popeye. Popeye es un hombre callado, con mirada impenetrable, vestido con ropas limpias y sombrero negro. No habla mucho, pero cuando lo hace, todos lo escuchan. Su presencia intimida. Desde el primer momento, Faulkner nos sugiere que en este personaje hay algo corrupto, algo enfermo, algo que no se dice, pero se presiente. En la taberna también viven otros personajes: Goodwin, su pareja Ruby y algunos matones. Horace, que, atrapado entre la fascinación y el rechazo,
La casa está llena de tensión, de alcohol, de peligro contenido. Nadie sonríe, nadie pregunta, solo se bebe y se espera. Temple Drake, una joven estudiante universitaria, aparece pronto en la historia. Tiene fama de coqueta, de desafiante, de no seguir las reglas, pero debajo de esa fachada hay una muchacha que no sabe cómo defenderse, que cree que su belleza le da poder, pero pronto descubre lo contrario. Temple y su acompañante se refugian en la taberna tras perderse camino a una fiesta. Ella quiere volver, pero Popeye los intercepta. Su amigo desaparece. Temple queda sola, en un lugar que no entiende y con hombres que no conocen el límite. A partir de este momento, la historia se vuelve brutal. Popeye secuestra a Temple y la lleva a otro lugar, una ciudad más grande, donde la mantiene encerrada y la convierte en objeto sexual de otros hombres. Faulkner no describe con detalle lo que ocurre, pero lo sugiere con una violencia que estremece. Temple no escapa, no grita, no se salva. Su pasividad no es cobardía, es estrategia de sobrevivencia. Poco a poco va perdiendo toda noción de control. Su voz se va apagando, su cuerpo ya no le pertenece y lo más aterrador, nadie la busca. En paralelo, Horace Benbow intenta intervenir, quiere protegerla, ayudarla, pero el sistema judicial, los prejuicios del pueblo y su propia cobardía lo superan. Descubre lo que ocurre, pero llega tarde, siempre tarde, como la ley en el sur de Faulkner. Cuando el crimen ocurre, el asesinato de un joven inocente llamado Tommy, la justicia se mueve, pero no para encontrar al culpable, sino para aplacar el escándalo. Popeye se borra del mapa. La culpa recae sobre Goodwin, el hombre que vivía en la taberna y que había sido arrestado sin pruebas. Temple es obligada a testificar. Miente. Dice que Goodwin fue su secuestrador, que Popeye no tuvo nada que ver. El tribunal acepta su versión porque encaja con lo que esperan escuchar. Una mujer blanca, una víctima, un culpable útil. El juicio se convierte en un espectáculo. Ruby, la mujer de Goodwin, grita, suplica, pero nadie la escucha. Es pobre, está sucia, es la compañera de un supuesto criminal. Su voz no vale. En cambio, la de Temple, aunque distorsionada, aunque manipulada, sirve para legitimar la sentencia. Horace, desesperado, intenta convencerla de decir la verdad, pero ella ya no confía en nadie, se siente sola, arrinconada y sobre todo quiere salir viva de todo eso. Para ella la verdad ya no importa, solo la apariencia, solo escapar. Popeye, mientras tanto, se aleja. Su destino no mejora. Cae preso por otro crimen en otra ciudad. Es juzgado por un asesinato que no cometió y es ejecutado sin que nadie lo extrañe. Su muerte es tan absurda como su existencia. Faulkner no lo redime, tampoco lo explica, solo lo muestra como síntoma. Temple regresa a su vida, intenta reinsertarse, pero no puede. La culpa, la vergüenza, el silencio la acompañan, y sobre todo la conciencia de que la justicia no la salvó, la utilizó. ¿Qué significa sobrevivir cuando la memoria duele más que la herida? Horace regresa con su familia. Ha fracasado. No logró salvar a Temple. No logró impedir una ejecución injusta. Su regreso es silencioso, apagado, como si todo lo que vivió fuera una pesadilla que ahora debe guardar en el cajón de las cosas que no se dicen. La novela no cierra, no ofrece consuelo, solo deja una atmósfera enrarecida, donde el bien y el mal no están definidos por las acciones, sino por el poder que cada quien tiene para hablar, para callar, para imponer su versión. Temple Drake reaparecerá en otra novela de Faulkner, Requiem por una mujer, la que también analizaré después de esta. Allí tendrá más agencia, más palabra, pero en Santuario es un espejo roto. Representa cómo la sociedad usa a las mujeres como símbolo, como excusa, como estandarte, pero nunca como sujeto. El sur que retrata Faulkner es un lugar donde la ley es un disfraz, donde la justicia sirve para confirmar los prejuicios, donde la culpa siempre recae en los pobres, en los desechables, y donde los verdaderos culpables se evaporan entre sombras. La violencia de la novela no es solo física, es estructural. Es la violencia de los cuerpos que no cuentan, de las palabras que no se escuchan, de los juicios que se dictan antes del proceso. ¿Cuántas veces la justicia ha sido solo una forma más de castigo?
El lenguaje de Faulkner en Santuario es sobrio, tenso, a ratos seco. No hay lirismo, hay precisión. Cada frase apunta a lo que duele, cada silencio grita. No hay espacio para lo decorativo, solo para lo esencial, y lo esencial aquí es el horror. El personaje de Popeye es uno de los más siniestros del universo faulkneriano. No tiene historia, no tiene futuro, solo existe para causar daño. Es el mal sin explicación, y eso es lo que más asusta, que haya seres que destruyen no por razones, sino por existencia. Faulkner no excusa a nadie, pero tampoco juzga con moralina. Deja que el lector enfrente la historia, que se incomode, que se contradiga, y eso, en tiempos de discursos cerrados, es un gesto literario potente. Santuario no es una novela para disfrutar, es una novela para recordar, para contar en voz baja, para comentar con alguien de confianza, porque su impacto no está en lo que dice, sino en lo que nos deja pensando. El título, lejos de ofrecer protección, nos lanza una pregunta: ¿dónde está el santuario cuando todo lo que conocemos se vuelve peligroso? ¿Dónde refugiarse cuando el cuerpo ya no nos pertenece y la ley no protege? Queridas y queridos, si han llegado hasta aquí, les invito a que compartan en los comentarios lo que esta historia les despierta. ¿Hay espacio para la justicia en un mundo como el que pinta Faulkner? ¿O solo queda el relato como resistencia? Los leo. Veamos un análisis que no pretende cerrar sentidos, sino abrir caminos para comprender cómo esta novela se planta como un golpe directo a nuestra conciencia. Comencemos entonces el análisis. Santuario no es una novela para entender, es una novela para soportar. Su estructura, su crudeza, su modo de mostrar el horror sin dramatismo, hacen que no sea un libro cómodo, y tal vez por eso mismo sea uno de los más importantes dentro de la narrativa estadounidense del siglo XX. La obra gira en torno a la violencia, pero no a la violencia espectacular, sino a la cotidiana, la institucional, la que se disfraza de justicia. ¿Cuántas veces hemos escuchado que todo se resolverá por la vía legal, mientras sabemos que esa vía ya está amañada? Faulkner pone en primer plano la corrupción del sistema judicial. Horace Benbow quiere ser honesto, pero se enfrenta a un mecanismo social que necesita culpables más que verdades. La justicia se vuelve una máquina que se alimenta de carne y silencio. La figura de Temple Drake es central, no porque represente una heroína, sino porque es víctima de una serie de abandonos, el de su entorno, el del Estado, el de quienes deberían protegerla, pero también está su propio abandono, deja de hablar, de decidir, de intentar. En Temple se concentra una crítica feroz a los roles que la sociedad impone a las mujeres. No es una historia de empoderamiento, sino de utilización. Ella es usada como pretexto, como objeto judicial, como símbolo de pureza o de pecado, nunca como sujeto autónomo. Popeye, por su parte, es el mal sin justificación. No sabemos por qué actúa como lo hace, y eso lo vuelve aún más perturbador. Representa al poder que no necesita motivos, al que daña porque puede, al que desaparece porque sabe que el sistema lo protege. El silencio en esta novela grita. La mayoría de los personajes callan lo que deberían decir, y lo que se dice casi siempre es mentira. Hay una batalla entre la palabra y el poder. ¿De qué sirve la verdad si nadie quiere escucharla? Faulkner utiliza un estilo seco, fragmentado, directo. Abandona la experimentación extrema de otras novelas, pero eso no significa que sea más accesible. Es una escritura que incomoda por su precisión, por su economía de recursos, por su crudeza. El juicio es una farsa, todos lo saben. El lector, los personajes, incluso el jurado. Pero lo importante no es la justicia, sino el espectáculo. La sociedad necesita cerrar el caso, dar una sentencia, que haya paz, que nadie pregunte más. El racismo está presente, aunque de forma lateral. Las clases sociales son una línea de fuego. Goodwin es culpable porque es pobre. Ruby no puede hablar porque es mujer y pobre. Temple sí puede hablar, pero lo que diga no importa mientras sea útil al tribunal. Horace es un personaje trágico, quiere hacer lo correcto, pero no puede.
no por cobardía solamente, sino porque el sistema no tiene lugar para los matices. O estás del lado del poder o estás fuera. Él elige estar fuera y eso lo condena a la irrelevancia. La figura del juez es otra máscara del sistema, representa la ley, pero no la justicia. ¿Alguna vez han visto cómo se legitima una mentira solo porque la dice alguien con autoridad? Esa es la angustia que recorre la novela de principio a fin. Faulkner no escribe con rabia, escribe con precisión, no busca indignar, sino mostrar. Cada escena está construida para exponer el mecanismo social que perpetúa la violencia sin que nadie se responsabilice del todo. La arquitectura de la novela recuerda al cine, planos cortos, cambios de escena, uso de la elipsis. Se adelanta lo visual, construyendo una narrativa que se mueve como cámara nerviosa, como si no quisiera mirar directamente, pero tampoco puede apartar la vista. El sur de Estados Unidos, ese paisaje que Faulkner convierte en territorio moral, aparece aquí como un lugar donde el tiempo está detenido. La tradición pesa más que los hechos. El linaje justifica lo injustificable. Temple no es redimida ni castigada, es usada. Y esa es tal vez la lectura más potente. No hay redención posible en un mundo donde las personas solo existen si sirven a un relato. ¿Qué pasa cuando ya no encajan en ninguna narrativa? La muerte de Popeye no significa justicia, solo marca el final de un ciclo absurdo. Muere por otro crimen en otro estado, como si todo fuera una cadena de sustituciones. ¿Cuántas veces se castiga al que no importa solo para dar la sensación de orden? La crítica a la prensa, al juicio público, al rol de las mujeres en el discurso social, está en cada rincón del texto, pero no como lección moral, sino como observación incómoda. Nada se dice de forma directa, todo se sugiere como si Faulkner dijera «míralo tú». Santuario puede leerse como una novela de denuncia, pero también como un estudio del silencio, de cómo la palabra, cuando no puede ser dicha con libertad, se convierte en máscara o en arma. La historia podría transcurrir hoy, con otros nombres, en otra ciudad, pero con los mismos elementos: una víctima, una mentira útil, una justicia a medias, un culpable funcional. ¿Les ha pasado ver que el castigo llega al más débil? Hay un impulso ético en la novela, aunque nunca explícito. Faulkner no nos dice qué pensar, pero nos deja sin escapatoria. Nos obliga a sentarnos frente a la violencia como quien se queda mirando una herida abierta. El sur de Faulkner no es solo un espacio geográfico, es un estado del alma, un lugar donde el tiempo es circular, donde el pasado nunca muere y donde el presente es apenas una repetición disfrazada de actualidad. Santuario no busca complacer, busca incomodar, y esa es su mayor fuerza. No hay consuelo, no hay moraleja, solo preguntas, solo vacíos, solo esa sensación de haber visto demasiado y no poder dejar de pensarlo. Como lectores salimos con más dudas que certezas. ¿Temple mintió por miedo o por cálculo? Horas falló por debilidad o por decencia. ¿Popeye nació así o el mundo lo construyó? ¿Y nosotros qué haríamos en ese escenario? Les invito, queridas y queridos audiolectores, a comentar lo que sea, a pensar juntos, a seguir esta conversación más allá del video. ¿Qué les deja Santuario? ¿Qué les indigna más? ¿Dónde encuentran, si lo encuentran, un santuario hoy? Escúchame leer.